De la Sota vence al radicalismo en Córdoba y después de la hegemonía de Angelós y bueno, y Mestre, no apareciendo como peronista, define Unión por Córdoba, diluye la identidad del Partido Justicialista, y yo me acuerdo de aquella campaña donde finalmente le gana a Mestre. No era una campaña con marcha y bombo. Bueno, pero hay que pensar que De la Sota era el renovador del peronismo, uno de los renovadores, se mostraba como un peronista joven que se diferenciaba de Berkovich Rodríguez, de la vieja guardia peronista, ¿no? Entonces, me parece, no lo pensé, ¿no? Me has traído a esas épocas, pero me parece que la estética en ese tiempo era diferenciarse de ese peronismo de Herminio Iglesias. Ahora es otra historia, el peronismo ha mostrado logros, ha mostrado juventud que es nueva, que se adhiere, entonces ahora es un capital distinto, ¿no? El peronismo. Macri quiere ser peronista, o sea, es una marca ya, además del valor sustantivo que tiene, es una marca que garantiza algo, parece, para estos políticos que usan la etiqueta. Pero yo creo que una parte de la política es la política de los dirigentes, ¿no? Que si Schiaretti, si la mujer, si hacen estos mensajes de dirigencias, y otra cosa es el votante que está en su casa, en el trabajo, en su vida diaria, y que está al margen de todos esos movimientos, de todos esos mensajes, y que vota según si le alcanzó la plata. Hay una gran corriente que es la teoría del voto económico, ¿no? Entonces, si las cosas van más o menos bien, vamos a votar y vamos a seguir apoyando. Si encima hay un satélite, tengo la asignación universal, tengo escuela, tengo una computadora, es difícil competir contra esos logros y contra una situación de crecimiento como mostraban antes, ¿no? Todos los índices. ¿Creen que la dirigencia cordobesa exacerbó el chauvinismo propio que tenemos en relación a la metrópoli y que seguirá siendo Córdoba? ¿Hay condiciones para seguir siendo o la isla o para seguir con el cordobesismo levantado por De la Sota en los últimos años? Lo mismo le preguntábamos a Andrés y esto nos decía. Creo que a partir de, en el caso de que gane, por ejemplo, Scioli la presidencia, se abre un nuevo escenario para la provincia de Córdoba, porque me parece que, a ver, para decirlo claramente, me parece que el kirchnerismo le está ofreciendo al peronismo cordobés la mejor cara posible que le podía ofrecer, que es un gobernador de provincia con el estilo de Scioli, ¿sí? Me parece que ahora el PJ cordobés, encabezado por Schiaretti, tiene un interlocutor, va a tener un interlocutor en el gobierno nacional que va a ser mucho más facilitador y posiblemente se abra una nueva coyuntura para la provincia, para la política provincial. Yo creo que comparto lo que dice, pero aparte no nos olvidemos que el vicepresidente, si llegara a ser Scioli presidente, el vicepresidente es cordobés. Nos hemos olvidado, ¿no? El vicepresidente Zanini es cordobés, o sea que eso también influye obviamente en una futura gestión, ¿no? Ahora yo adhiero a lo que decía... Sí, disculpa, pero digo, quiero que me contesten. Nosotros tenemos los cordobeses, nos sentimos atacados por los extranjeros, pero el chauvinismo es una cosa universal, ¿no es cierto? Hay chauvinistas en Villa María, en Carlos Paz, en Río, no sé, en todos lados, ¿no es cierto? El otro día me llamaba la atención cuando la presidenta en un discurso dijo... bueno, era con referencia a las elecciones de Tucumán y cómo estos jueces habían dicho que los pobres no saben votar y por eso hacen estos desórdenes y votan porque son pobres, bueno, aparte. Pero ella dijo, hay un dejo de no dijo paternalismo, pero de desprecio desde la metrópolis hacia las provincias, hacia los lugares del interior. O sea que desde el interior, desde Córdoba, también hay ese otro chauvinismo pensando que nos atacan, pensando que somos distintos, que producimos mucho soja, entonces no queremos repartir, que estamos hartos de los subsidios. Pero bueno, son discusiones de lucha de intereses, ¿no? Claramente. Sí, no, opino exactamente igual que ella, pero
también es una historia de Córdoba. Córdoba es Córdoba también, ¿no? O sea, tenemos la universidad más antigua del país y una de las más antiguas de Sudamérica. Somos la Córdoba de la Reforma del 18, somos la Córdoba del Cordobazo, somos la Córdoba de Menéndez, claro. Somos la Córdoba de la Revolución Libertadora, que yo no sé cómo todavía se sigue hablando de Revolución Libertadora, porque no sé qué libertadora y qué tuvo, ¿no es cierto? Fue un golpe de Estado, o sea. Entonces es una Córdoba muy complicada, que por eso voy a lo otro que vos decías. De la Sota tal vez se desperonizó lo más que pudo, porque sabía que siendo peronista tal vez no ganaba nunca la gobernación de Córdoba. Entonces tenía que diluir, porque no nos olvidemos que en Córdoba, en las elecciones que Cristina arrasó, ganó Labaña en las primeras. Sí, y en la segunda, que arrasó más todavía, creo que es la presidenta, ¿no es cierto?, de la redemocratización argentina, que mayor porcentaje, mayor caudal de voto obtuvo, en Córdoba no ganó, porque Córdoba es, bueno, es la Córdoba de las iglesias, de la campana, y es la Córdoba del Cordobazo. Entonces hay que tener, y creo que en eso fue astuto de la Sota, obviamente después de haber perdido 2 o 3 veces las elecciones, de que él tenía que diluir un poco su mensaje justicialista. Inclusive él llega a la gobernación siempre con el Partido Demócrata Cristiano, es decir, él no va como candidato del justicialismo, sino con el sello partidario de la democracia cristiana, ¿no? Ustedes que están en los ámbitos de investigación y en las universidades, los chicos, los jóvenes, ¿debaten estas cosas? Es impresionante, sí. El otro día en la Universidad de Córdoba hubo un seminario sobre el pensamiento de García Linera, ¿no? El vicepresidente de Bolivia. De Bolivia. Estaba lleno el auditorio de estudiantes y de otra gente que ya no somos estudiantes, en silencio tan atento, escuchando discusiones y de políticos que son teóricos, pero que están en la acción política, con un nivel de interés, y no todos participando en los mismos espacios políticos, ¿no? Había algunos que estaban en distintas agrupaciones, así que a mí me sorprende. Realmente en todos lados estoy viendo ese fenómeno de los jóvenes comprometidos, muy en acción. ¿Eso se refleja en los dirigentes, en la dirigencia política? ¿Hay nuevos dirigentes políticos o gremialistas de siempre, empresarios de siempre, políticos de siempre? ¿Cómo es? No, bueno, hay una oligarquía partidaria que inclusive ha sido estudiada por un politólogo ya hace muchos años, que siempre está en el campo, pero creo que hay una renovación. No nos olvidemos también que hubo una generación perdida en la Argentina, es decir, toda aquella generación que hoy tendría entre 50 y pico y 60 y pico, que la de la Sota, ¿no? Claro, la de la Sota y la de algunos un poco más jóvenes, la de los Kirchner también, ¿no es cierto?, y algunos un poquito más jóvenes, desapareció gran parte de esa generación, porque es parte de los desaparecidos, de los exiliados, de los que no volvieron. Entonces, y luego, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que en los 90 el neoliberalismo, el individualismo caló muy hondo, no solamente en la Argentina, en el mundo, y en la Argentina caló muy hondo, y entonces había un afán de éxito individualista, de la importancia de la economía, y había un desprestigio de la política terrible. La crisis del 2001, más el kirchnerismo, trajeron a la Argentina, y bueno, más toda una ola, ¿no es cierto?, de dirigentes políticos en Sudamérica, que volvieron, ¿no es cierto?, a creer en los discursos y en la ideología de la patria grande, de la importancia de lo político y la primacía de lo político sobre lo económico, ¿no es cierto? Valeria, lo último, y disculpame que termine sobre los con medios, sí. Y cuando se discutía la 125 en la Argentina, que muchos de nuestros colegas estaban pero deprimidos, yo decía, pero es importantísima, aun cuando se haya perdido esa votación. Fue importantísimo que en la Argentina tuviéramos 2 días o 3 días pendientes de las discusiones en el Congreso, o cuando se debatió la ley del matrimonio igualitario. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que en los últimos 10 años, 12 años en la Argentina, y en el continente, se ha revalorizado la política por sobre la economía. Y hay una cosa que va como en espejo, que es que Macri, por ejemplo, está convocando a que al que no participe, ¿cómo dice? Que ustedes que nunca se metieron,
los que no nos metemos, nos tenemos que meter en política, pero como me parece a mí desde un lugar tan de marketing o de hagamos las cosas, como de ONG y caridad, ¿no? Hagámosle un favor a la sociedad, que nos ha hecho millonarios, diría yo, porque a él lo ha hecho millonario, y devolvamos y participemos. Pero ese mensaje es muy livianito, ¿no? Entonces uno no ve grupos fuertes de jóvenes, eso que preguntabas, tan identificados y con tanta alegría, digamos. Más bien son grupos anti, que se los ve todo el tiempo criticando y discutiendo. Por ejemplo, hoy veía en las redes que discutían la paritaria de las empleadas de casas particulares, o sea, porque el piso era bajo. Cuando lo que estamos hablando es que por primera vez hay paritaria, se reconocen como sujetos de derecho, son conquistas que no serían pensables en otros momentos. Y como es todo negativo, porque no hay otra cosa de donde sostenerse, no pueden estar muy orgullosos, bueno, de las bicicletas, de algunas cosas que han hecho en la ciudad de Buenos Aires, pero entonces no tienen esa base tan fuerte. Me parece que hay una diferencia grande y eso se nota. Se nos ha ido el tiempo, me dicen. Muchísimas gracias por estar. No, muchas gracias. Vamos a hacer un programa sobre el papel de los medios. ¿Qué hemos hecho los medios en estos meses en las elecciones? No, eso es importante. Importante también, discúlpame que te robe un segundo, es ver, ¿no es cierto?, cómo la realidad política se maneja desde la realidad porteña, desde la realidad de Buenos Aires. Y después por eso el problema de las encuestas, ¿no es cierto?, porque Buenos Aires no es la Argentina. Es un distrito muy importante, pero no es la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a vos. Que tenga buenas noches. Regresamos el miércoles próximo. Chao.